Ok, hoy vamos a hablar, como lo dice el título, de la cultura germánica y anglosajona en las obras de Tolkien. Antes de empezar, yo quiero que nos confesemos. Y alguien ya me dijo que con esta camisa parezco un padre. Entonces me parece súper apropiado. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes han visto las películas de Peter Jackson? Las películas del Señor de los Anillos. Levanten la mano, nos estamos confesando todos aquí. Ok, bien, bien. Ténganlas arriba. No la bajen, no la bajen. Ténganlas. Ahora, dejen la mano arriba las personas que han leído El Señor de los Anillos. ¿Quiénes han leído El Señor de los Anillos? Ok, bien. ¿Dicen ustedes que son la mayoría o son la minoría? ¿Son qué? Como la mitad. Perdón, tengo un problema técnico aquí. Son, yo creo que menos de la mitad. Ok, muy bien. No importa, porque estas charlas son precisamente, ya pueden bajar la mano ya. Sí, ya entendimos, ustedes lo leyeron ya. Eh, Estas charlas son precisamente para ahondar un poquito más allá de las películas de Peter Jackson. No es que en la sociedad de Tolkien estemos en contra de las películas de Peter Jackson. Las amamos, ¿verdad? Pero cuando uno ya se adentra más en la literatura y uno lee los libros y uno va viendo que la película de Peter Jackson le faltó. Le faltó. Si a usted le gustó las películas, le aseguro que los libros le van a encantar, porque los libros son 50,000 veces más profundos y hay un montón de cosas. Entonces, parte de lo que queremos hablar es de estas culturas y cómo esta cultura llega a influencia a Tolkien, ¿ok? Voy a hacer una pregunta, también yo pregunto mucho, me gusta que ustedes participen mucho. Si yo les digo a ustedes, bueno, hay una cultura, hay una, no sé, una civilización en Tolkien que se asemeja mucho a la cultura germánica anglosajona, ¿cuál me dirían ustedes? Piensen en las películas de Peter Jackson, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es como la civilización que más se parece a este mundo anglosajón o germánico? ¿Quién? Rohan, ok. Vamos a ver si eso es cierto o no. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Hay dos frases que me parece importante porque van a dar como todo el contexto de esta charla, el por qué estamos haciendo esta charla. La primera es de Tom Shippey. Él escribió un libro súper importante que se llama El Camino a la Tierra Media. También escribió otro que se llama El Autor del Siglo, si mal no me equivoco. Es un autor para mí obligatorio si usted quiere entender más de Tolkien. Y él hace una frase, dice, estoy convencido de que no, y ahí el no, que es el bastante importante, me lo tapo ahí, que no se puede hablar de Tolkien de manera apropiada sin una conciencia considerable de los trabajos de la antigüedad y del mundo el cual él intentó revivir. El mismo Tolkien nos dice en una carta, soy una persona con mentalidad histórica, la Tierra Media no es un mundo imaginario. ¿Cuántos de ustedes les pasa que cuando ven, por ejemplo, voy a hablar un poquito más de las adaptaciones, puesto que es lo que la mayoría, cuando ustedes ven las adaptaciones, ¿qué sienten cuando terminan las películas? ¿Cómo qué? Alegría, tristeza, nostalgia, ¿qué sienten? Como de todo un poco, ¿verdad? Sí. Como nostalgia, dijeron alguien por ahí. Hay una frase que es muy curiosa, que nos pasa a todas las personas que nos encanta el mundo de Tolkien. Vea que estoy hablando del mundo de Tolkien, no solamente del Señor de los Anillos. Pero hay algo que nos parece a nosotros muy interesante y que compartimos. Es como una nostalgia por un mundo que no existe. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes ven las películas y dicen, hey, que ya no voy a volver a ver la comarca? Extraño la comarca, ¿verdad? Extraño a Gondor, o si usted es como más oscuro, extraño a Mordor, no sé. Pero todos sentimos como esa nostalgia, ¿verdad? Es como por un mundo ahí que no existe. Entonces, esto se me está apagando cada rato. ¿Qué es esto? Nosotros, cuando uno se comienza a entrar más en la literatura de Tolkien, uno comienza a darse cuenta que Tolkien no escribió por escribir. No fue como que un día dijo, vea, voy a hacer un mundo de fantasía y voy a inventarme los nombres, sino que hay elementos reales, de mitos reales, de pueblos reales, de poemas reales que él llega y mete dentro de su literatura. Y esto es lo que nosotros pretendemos esclarecer el día de hoy. ¿Por qué entender a los anglosajones para entender a Tolkien? Vamos a ver un par de preguntas. ¿Es Aragorn una interpretación de un rey inglés antiguo? ¿En qué se relacionan los héroes anglosajones Hengist o Hengest y Horsa con la comarca? ¿Son Turin Turambar y Beowulf primos hermanos?
Yo no traje chocolate ni nada, pero ¿alguien sabe quién es Turin Turambar? Y ahí Danny les regala algo al final. ¿Alguien sabe quién es Turin Turambar? No, alguien que no sea de la sociedad, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién es Turin Turambar? No. Ah, bueno. Allá, sí, usted sabe quién es Turing. ¿Quién es? Hijo de Turing. Exactamente. Muy bien, excelente. Un aplauso. ¿Cuál es su nombre, verdad? Karina, muy bien, Karina, muy bien. Ahí Denis, busca a Denis al final y le tiene un regalo. Ok, ¿son ellos dos primos hermanos o qué? ¿Qué relación tienen los britones y los elfos? Hablan los de Rohan una especie de inglés antiguo, ¿ok? Vamos a ir tratando de ir respondiendo cada una de estas preguntas. Ahora, para empezar, quiero darles un poquito de contexto. Y acá nada más quisiera como ser bastante honesto con algo. No vamos a andar mucho en la parte histórica, ¿ok? De los anglosajones y de los germanos. Vamos a enfocarnos mucho en la relación de Tolkien con estos pueblos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver con toda esta historia es apenas una pincelada. Yo les recomiendo mucho que si a ustedes les interesan estas culturas, lean muchísimo más e investiguen muchísimo más, ¿ok? Porque hay muchísima información que por cuestiones de tiempo y por el tema no vamos a tocar. Pero voy a darles algo bastante rápido, ¿ok? De todos los grupos que existían en la Europa occidental, los godos y los anglosajones, que ya vamos a ver quiénes eran, fueron los grupos que más le interesaron a Tolkien o que tuvieron un interés para Tolkien. El idioma, la lengua gótica fue una lengua que Tolkien aprendió por sí mismo. Fue una de las primeras lenguas que él aprendió por sí mismo. O sea, él desde pequeño tenía esa pasión por los idiomas y se enamoró de la lengua gótica. Los nombres, vamos a comenzar vamos a ver que hay nombres góticos que aparecen en la parte nororiental de Rohanio, ¿verdad? Como por la parte de esos lados. También tenemos nombres góticos en reyes antiguos de Rohan. Entonces por acá comenzamos a ver que, otra vez, lo que les dije al inicio, Tolkien no es como que inventa nombres porque sonaron tuanis o porque sonaron cool. No quiero criticar ningún autor moderno, ¿verdad? Pero a veces se da que dicen, voy a escribir una fantasía y voy a escribir el nombre de un malo y le voy a poner ¡prah! Y ya, ¿verdad? No tiene una razón de ser. En Tolkien, estos nombres tienen una razón de ser, tienen una raíz inclusive filológica. Algo interesante por ahí es que Tolkien, vamos a ver, perdón, me perdí aquí un toquecito, no solamente tenía una admiración por la lengua gótica, sino que él también tenía una admiración por la cultura mediterránea. Él amó las lenguas románticas tales como el latín y el español. Tal vez muchos de ustedes no sabían esto, pero Tolkien también le gustaba el español. ¿Alguien puede decirme más o menos así, tirando cuántos idiomas creen ustedes que hablaba Tolkien? ¿Cuántos creen? 40, ¿quién da más? ¿Cómo una subasta esto? ¿Ah? Aparte de los que él creó. ¿Cuántos idiomas hablaba Tolkien? Ok. Vieran que acá yo no logré encontrar una sola fuente. Todo el mundo como que especulaba un poquito. Pero yo inclusive llegué a números como más de 100. No sé qué tan cierto sea, entonces porque no pude corroborar esa fuente. Es más, si alguien lo sabe por acá puede compartirlo. Pero Tolkien le encantaban los idiomas. No es como que decía ahí, yo medio mastico ahí, yo soy a uno en inglés y entonces ahí me la juego. No, Tolkien realmente era una persona que tenía un amor por las lenguas. A Tolkien por ahí, nada más como para ya ir entrando en el tema, él no le gustaba mucho el término nórdico. Él no era muy fan. Ahora, ¿quiénes eran estos germanos y por qué es importante hablar de ellos? Ok, los orígenes de los pueblos germanos se remontan a la edad de bronce nórdica, ¿ok? Ellos empiezan en lo que se conoce hoy como la parte sur de Escandinavia y la parte norte de Alemania. Si estoy estorbando, cuando camino por acá me dicen, ¿sí? ¿Estaba estorbando o no? Ellos, los germanos, no eran necesariamente una sola nación, sino que eran una serie de tribus, ¿ok? Pequeñitas, que lo que hacían era que se ubicaban en ciertos sectores y compartían elementos como la lengua, como los ciertos mitos, como ciertas cosmovisiones, ciertas maneras de ver el mundo. Entonces teníamos este montón de tribus. Cuando ellos comienzan a migrar más hacia el sur, se topan con el Imperio Romano, ¿ok?
¿Saben qué nombre les puso el Imperio Romano a ellos? ¿Quién? Sí, pero es para ellos, Eva. Les está soplando, Eva. ¿Qué? Ah, usted lo dijo primero. Ok. Barba, no, muy bien. ¿Cuál es su nombre, perdón? Gonzalo, busca a Denis al final. Eh, bárbaros, ¿verdad? Todo, para el Imperio Romano, todos los que iban más allá de el río Rin y el Danubio, ellos les decían bárbaros. Pero entonces ellos comienzan a bajar y tienen su primer contacto con el Imperio Romano. El Imperio Romano y los germanos tuvieron una relación media complicada. Era una relación media compleja, ahí como por la que hemos pasado algunos, ¿verdad? Ellos tenían una relación como tipo amor-odio. Tenían muchos conflictos. Eh, ocurrieron muchas batallas famosas entre los germanos y el Imperio Romano, como por ejemplo el que ocurrió en el bosque bosque de Teutoburgo, que sucedió 9 años después de la Era Común. Pero también tenían mucho comercio y muchas alianzas. Los romanos los usaban mucho como mercenarios. Ellos los comenzaron a contratar como mercenarios a los germanos. ¿Qué pasa? Con el tiempo empieza la invasión de los hunos. ¿Ok? ¿Alguien sabe quién es el huno más famoso? ¿Lo han escuchado? Atila, ¿verdad? Entonces comienza una invasión y comienzan a empujarlos y esto comienza a desestabilizar esta zona. Esto culmina o hay un periodo que se llama el periodo de las grandes migraciones, cuando empieza a suceder eso. ¿Qué pasa? Los hermanos se empiezan a mover porque los hunos los están atacando. Ellos llegan y mentira que llegan y aplican para una visa, ¿verdad? En Roma, sino que ellos comienzan también a conquistar esas zonas y empieza a ocurrir todo un caos político para Roma. Hasta cuando finalmente cede Roma y deja desaparecer lo que es el Imperio Romano de Occidente en el 476 después de la Era Común. Después de esta época, cuando suceden estas grandes migraciones, ya empieza la Edad Media y surgen ya pueblos como los visigodos, los francos, etcétera, ¿verdad? Eso es, como les digo, eso es algo nada más muy rápido que vamos tocando por ahí. Ah, bueno, esta era la filmina de la historia. Ahí se veían mejor las tribus. Hablemos un poquito sobre los mitos, ¿ok? ¿Qué creían los germanos? ¿Ok? Ellos tenían, vamos a ver por acá, nosotros conocemos la mayoría de los mitos a través de fuentes nórdicas posteriores. Ellos no eran muy dados a escribir, ellos no eran muy dados a documentar. Tenían un sistema de runas un poco rudimentario, ¿verdad? Pero ellos no eran dados a escribir mucho. La mayoría de esta información la tenemos a partir de las Edas islandesas. Eso lo vieron en los mitos, ¿verdad? No. En los mitos, sí. Ok. Si no saben qué son las Edas islandesas, tuvo que haber venido a la charla anterior. Pero está, busquen al final. Pero ahí está en YouTube, ¿verdad? Está por ahí. Ok, YouTube, Sociedad de Tolkien Costa Rica. Ya hice la promoción, estamos bien. Ok, entonces, para resumirles mucho esto, porque de verdad es que esto es un tema muy rico. Yo no les estoy haciendo justicia al hablar tan rápido de este tema. Entonces, les invito a que por favor profundicen muchísimo en esto. La mitología germánica era rica y compleja. Su visión del mundo era politeísta, es decir, ellos tenían muchos dioses. La mayoría, y eso es algo muy interesante de sus dioses, tenían una característica y eran dioses guerreros. Y la mitología de ellos es cíclica, es decir, se diferencia un poquito de otros mitos, ¿verdad? O otras religiones donde hay un principio y hay un fin, hay un apocalipsis. Sí, ellos tienen una especie de apocalipsis que es el Ragnarok. Sin embargo, el Ragnarok no es el fin, sino que termina esa guerra y después vuelve a resurgir el mundo de las cenizas. Entonces hay una cuestión cíclica, ¿verdad? Por ahí. Dioses más famosos. Bueno, tenemos a Odín, ¿verdad? Que también se le llama Wotan en su idioma original. Es el padre de todos los dioses, el padre de la sabiduría. Si alguno de ustedes ha jugado al dios de la guerra, tal vez está más familiarizado con esto. Thor, ¿verdad? Es el dios del trueno. No tiene nada que ver con el Thor de Marvel. Se aleja mucho, pero bueno. Está armado con su famoso martillo, Mjolnir, ¿verdad? Era el protector de la humanidad. Por ahí tenemos a Freya también, que es la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Tenemos a Tyr, el dios de la guerra y la justicia, que él es conocido por sacrificar su mano para encadenar al lobo Fenrir. Volviendo un poquito a Odín, y por acá,
algo importante tal vez ahí de Odín es que Odín se sacrifica a sí mismo para obtener también el conocimiento de las runas. Él se guinda en el árbol de Yggdrasil. La mayoría de la mitología nórdica surge alrededor o se mueve alrededor de este árbol Yggdrasil que se le llama el árbol de la vida. ¿Ok? Otra vez, vamos rápido porque el punto acá es entender cómo eso influencia a Tolkien, ¿verdad? Ok, arquitectura y sociedad. Los germanos no construían ciudades de piedras como los romanos, ¿ok? Ellos como eran tribus, eran un poco más agrarios, ellos lo que construían eran como casitas más, no sé, ¿cómo decirle? Como más rurales, tal vez. La construcción o más famosa de ellos es el Mead Hall, esto que está acá, que se le llama también el Salón de Hidromiel, ¿ok? Esa es como la estructura más famosa de ellos. Por otro chocolate que les va a dar Dennis al final. Esto lo vamos a profundizar, pero cuando ustedes ven esto, a todos aquí los amantes de Peter Jackson, del Señor de los Anillos, ¿qué les recuerda esto cuando ustedes ven esto? El Palacio de Rohan, por 2 chocolates, ¿cómo se llama? Medusel. ¿Quién contestó? No, Luis, no. Y acá el hombre. Ok, bien. Medusel. Ok. Muy bien. Ya vamos viendo como ciertas similitudes, ¿verdad? Entre lo que dentro de lo que estamos viendo, perdón. Luego, la sociedad de ellos básicamente era una jerarquía, ¿ok? Ellos tenían un caudillo o ellos tenían un rey. Esta relación que existía entre el caudillo y sus guerreros era una relación muy profunda. Ahorita vamos a ver un poema que se llama The Wanderer, un poema anglosajón donde precisamente habla de la angustia de un guerrero que perdió todo y perdió a su rey. Entonces vamos a ir viendo cómo todo eso se empieza a asemejar o comenzamos a ver de esos elementos dentro de Tolkien. Pero eso es básicamente con su arquitectura y sociedad. ¿Ok? Lenguas. Las tribus germánicas hablaban un idioma que se le denominó protogermánico. ¿Ok? De este protogermánico tenemos 3 segmentos: occidental, oriental y nórdico. ¿Bien? Del oriental se derivó el gótico, ¿ok? Que es una lengua muerta. Hoy ya no se habla nada de gótico. Luego, del nórdico se deriva el escandinavo, el nórdico antiguo. Luego se deriva el occidental y el oriental dentro de esta subrama, que viene a ser el noruego, el islandés, el feroés, el danés, el sueco, ¿ok? Esas son lenguas que el día de hoy se hablan. Del occidental tenemos acá donde está el antiguo bajo alemán, el anglo-frisón, luego tenemos el antiguo alto alemán, alemán medio, el antiguo sajón, el antiguo franconio, el flamenco, holandés. Acá tenemos un montón de idiomas. Este occidental es el que nos interesa porque adivinen qué se deriva de esta rama. Ahí se lo estoy apuntando. El inglés medio, que después se deriva el inglés, ¿ok? Eso es para que ustedes vean más o menos qué cositas vamos viendo por ahí. Ahora, hablemos un poquito, así muy rápidamente, de Britania, ¿ok? ¿Qué creen que es Britania? Cuando digo Britania, ¿a qué me refiero? Britania, britones, británicos. Gran Bretaña. Ya no les puedo soplar más. Inglaterra. Ok, gracias. Bien. En esta pequeña isla, que va a ser nuestro centro de atención, resulta que ocurren cosas muy interesantes. Esta isla no estaba deshabitada, no era como que no existía nadie. Aquí habían pueblos celtas, ¿ok? Ellos vivían en paz, vivían en tranquilidad, comienzan a desarrollar inclusive cosas muy interesantes a nivel arquitectónico, a nivel de arquitectura, y resulta que el Imperio Romano, que se empieza a expandir, ¿verdad? Llega Julio César y dice, ok, vamos a seguirnos expandiendo todavía un poquito más allá, y llega y la invade, ¿ok? Esto es lo que se comienza a conocer como la ocupación del Imperio Romano en Britania. Y acá la isla comienza a sufrir cambios. Los romanos llegan, construyen casas, construyen caminos, se introducen el latín, se cristianizan muchas cosas. Bueno, eso es un tema complejo, entonces mejor olvídense que dije eso. Entonces, acá el Imperio Romano llega e ingresa y empieza la ocupación
del Imperio Romano en Inglaterra. Eso es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque resulta que, como acabo yo de mencionarles, con la cuestión esta de la invasión de los hunos, Roma dice, ok, estamos en problemas, tenemos una invasión por todo lado. Llega y le mandan una carta a los romanos que estaban en Britania y les dicen, salgan de ahí porque yo necesito fuerza, necesito mercenarios, necesito comenzar a luchar contra esta invasión. ¿Ok? Eso sucede en el 410, después de la era común. Llega toda la fuerza militar y todos los romanos que estaban acá, ¿y qué hacen? Se van. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta pequeña islita que tenemos acá? Queda sola, no tiene mercenarios. Y entonces comienzan a entrar los pictos y comienzan a invadir. Ven acá, es que acá me lo tapó eso, pero acá están los pictos. Ellos comienzan a invadir acá y ellos dicen, ok, tenemos problemas, ¿qué vamos a hacer? Ellos entonces llegan y recurren a la vieja práctica romana, que era ¿qué? ¿Qué hacían muchos los romanos con los germanos? ¿Qué hacían? Contrataban mercenarios, ¿verdad? Los contrataban de mercenarios. Entonces llegan ellos y dicen, ok, necesitamos ayuda, auxilio, auxilio, auxilio. Mandan la señal de auxilio a lo que es la parte de las tribus de los germanos, ¿verdad? Como estamos viendo por ahí. Y a este llamado responden tres tribus principales: los anglos, los sajones y los, ay, se me olvidó, los jutos. Los anglos y los sajones y los jutos dicen, vamos a ayudarles, vengan para acá. ¿Ok? Ahora, ya más o menos van viendo una cosita. Ok, se los voy a decir otra vez. Van tres tribus que vienen a ayudar acá y son los anglos, los sajones y los jutos. Anglos, sajones y jutos. Eso, muy bien. ¿Denis? Bien. Los anglosajones, ya vamos viendo de dónde surge ese nombre anglosajones, ¿verdad? Estas tres tribus que llegan acá se les comienza a conocer de manera común como anglosajones, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Bueno, que estos bandidos llegan acá a ayudar, ¿verdad? Para pelear, pero se dan cuenta de la riqueza de la tierra. Se dan cuenta que es una tierra muy rica en muchas cosas, pues, la parte agraria, o sea, es una tierra que les llamó la atención. ¿Y qué hacen los anglosajones? Bueno, los anglos, los sajones y los jutos, ¿qué hacen? Se quedan, ¿ok? Y aplican a la ONU, ponen en la ONU, ¿verdad? Un referéndum para pedir permiso para invadir Britania. No, ellos comienzan a invadir Britania. Estos pobres no tuvieron, estos britones, así se les conoce también, no tuvieron chance. Estaban siendo invadidos por los pictos, piden ayuda y los que les estaban ayudando, ¿qué hacen? Los comienzan a invadir. ¿Ok? Ahora, el historiador del siglo VI, Gildas, describe esta revuelta de los anglosajones en términos apocalípticos. Entonces, voy a leerles literalmente lo que dice. Los bárbaros nos empujan de vuelta al mar. El mar nos empuja de vuelta a los bárbaros. Entre estos dos tipos de muerte, o nos ahogamos o nos masacran. Todas las ciudades principales fueron arrasadas por los repetidos golpes de los arietes enemigos, mientras las espadas brillaban por doquier y las llamas crepitaban. Era un espectáculo triste. En medio de las plazas, los cimientos de altos muros y torres que habían sido arrancados de su elevada base, altares sagrados, fragmentos de cadáveres, cubiertos, por así decirlos, con una costra púrpura de sangre congelada, parecía como si se hubiesen mezclado en una manera, espantosa prensa de vino. No había sepultura posible, excepto en las ruinas de las casas o en los vientres de las bestias y las aves. ¿Ok? Cuando yo les leo a ustedes esto, ¿les recuerda a ustedes algo en El Señor de los Anillos? Bueno, los orcos, aunque no estaría bien decirle los bárbaros orcos, pero sí. Muy bien.
No me sirve que lo haya hecho porque yo quería hacer un fun fact ahí, interesante, pero muy bien. Sí, pero ya ahorita les explico eso, pero excelente. ¿Qué otra cosa también les recuerda? Cuerpos, cimientos, arietes, perdón, golpeando. ¿Qué les recuerda? Piensen en la película. Piensen en la tercera película. Piensen en la ciudad blanca. Ya no les puedo decir más. El asedio de Gondor. Ah, sí. Minas Tirith. Cuando uno comienza a leer estas descripciones, ustedes no es como que les comienza como a evocar estas imágenes, no. Ahora, yo no podría decir, ni nadie acá podría decir de una manera explícita, o podríamos decir que esto es de fijo pasó así, que Tolkien vio esto y se inspiró en esto. Sin embargo, comenzamos a ver ciertas similitudes, y eso es lo que yo quiero que nos comencemos a llevar. Hay muchas similitudes. Podemos ver posibles causas de inspiración en ciertos eventos, ¿ok? Ah, se me olvidó lo de los válidos. Sí. Pero eso ya casi lo vemos. Esta descripción también recuerda, voy a hacerlo de una vez porque si no se me olvida. Esta descripción también recuerda mucho, bueno, el asedio de Minas Tirith y también recuerda mucho la salida de los elfos de la Tierra Media, que es muy parecido. Quienes, al igual que los britones, eran los hijos primogénitos de Britania. Yo no sé ustedes, pero eso también a mí me hizo como mucho sentido, ¿verdad? Cuando uno lee esto y uno empieza a ver esta figura, ellos se ven obligados a irse del mar, son los hijos de la tierra, se están yendo de su tierra, ¿verdad? También como que nos evoca ciertos sentimientos con los elfos y su huida de la Tierra Media, ¿ok? Aunque, por supuesto, hay otros temas por ahí en los que no voy a entrar por ahí, por motivos de tiempo, con respecto a la huida de los elfos. No voy a entrar en eso. Ok, Alfredo el Grande. Alfredo el Grande fue un rey anglosajón muy importante y me gustaría mencionarlo por una sola razón. Los gobernantes, ok, se me olvidó creo que mencionarles esto por acá nada más. Cuando llegan los anglosajones y comienzan a invadir Britania, comienzan a formar reinos anglosajones como Wessex, Mercia, Northumbria, Essex, Kent, Sussex. ¿Alguien aquí vio Vikingos? La historia de History. Ok. Olvídese todo lo que vio en Vikingos. Es súper chido, a mí me gusta, pero históricamente tiene sus detalles, ¿verdad? Sí, pero esos nombres le sonaron, me imagino, cuando viste. Ok, esos eran reinos anglosajones. ¿Qué pasa? Ellos, a pesar de que estaban agarrando a todos los britones, los estaban empujando hacia la parte oeste de la isla, ellos todavía seguían siendo reinos separados, no estaban unificados, ¿ok? ¿Hasta cuándo ellos llegan y se unifican? Bajo el reinado de Alfredo el Grande, que era un rey de Wessex, ¿ok? Él es el primer rey que agarra y dice, ok, somos hermanos, seamos solo una nación, ¿ok? Entonces comienza a unificar, crea el primer ejército unificado, perdón, hay ciertos detalles que no quiero inventárselos, por eso quiero. Él reinó entre el año 871 y el 899, derrota a los vikingos en la batalla de Edington, inició la creación de la Armada Inglesa, estableció 30 ciudades fortificadas. Alfredo pasó meses de incógnito en los pantanos de Somerset reuniendo tropas antes de derrotar a la temible hueste vikinga. Ok, les voy a hacer otra pregunta, pero antes de hacerles esa pregunta, quiero decirles que esto no es necesariamente así, porque dentro de las diferentes literaturas o libros que estaba leyendo, se especula sobre que esta figura pudo haber inspirado a un personaje en El Señor de los Anillos. ¿A quién le suena un rey que unifica los reinos, pasa un tiempo como incógnito, crea una... ¿Ah? Aragorn, ¿ok? El que me dice dos nombres más de Aragorn, Denny les da un chocolate. Trancos, ok. Elezar, muy bien, ok. Ya se escondió Denis y todo por ahí. Él es Denis, sí. Él es Denis versión vikinga, es así. Ok, entonces, vemos cómo
en las figuras históricas comenzamos a ver ciertas similitudes, ¿ok? Ahora, no quiero que se vayan de la charla diciendo, ¿verdad? Que cuando estén viendo la película del Señor de los Anillos y vean Aragorn, diga, se inspiró en Alfredo el Grande, ¿verdad? Y que vayan diciendo como si fuera información ya, ¿verdad? Confirmada, sino que comenzamos a ver similitudes, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, los anglosajones llegan y como es de esperar, cuando conquistan Britania hay un cambio radical en toda la isla. La religión, ¿verdad? Cambia. ¿Por qué? Porque ellos adoraban como ya lo vimos, a Odín, a Thor. Hay topónimos ingleses que aún el día de hoy se utilizan, como por ejemplo Wednesday, que se deriva de Woodensday, que eso es día de Odín. Thursday, que se deriva de Thursday, que esto es Thor, el día de quién, de Thor, ¿ok? Entonces comenzamos a ver cómo aún hay vestigios de esta combinación de los anglosajones y que aún al día de hoy están vigentes. El cristianismo que ha florecido en la Britania romana desaparece, por supuesto. En cuanto a la sociedad y las leyes, comienzan a replicar esa misma jerarquía que ellos tenían. Hay un caudillo, hay un rey, le demos toda nuestra lealtad a este caudillo, y hay asentamientos, ¿ok? Las ciudades romanas de piedra fueron abandonadas, caen en ruinas. Entonces era muy común encontrar ruinas de ciudades romanas. Recuerden que ellos no eran particularmente dados a la construcción de casas en piedra, ¿ok? Porque ellos preferían asentamientos rurales. Y el paisaje de Britania se transformó pasando de villas romanas a granjas y a aldeas, anglosajonas. Algo me pasó. Bien. Seguimos por acá. ¿Cuál es una de las cosas que es más importante para motivos de esta charla? Y ya vamos a entrar, ahora sí, un poquito más en temas de Tolkien y, ¿verdad? Que creo que es lo que a todos nos interesa, pero tenía la obligación de pasar por todo este contexto histórico. ¿Cuál es uno de los impactos más grandes? Tenemos lo que es el origen del inglés antiguo, ¿ok? El latín vulgar y las lenguas celtas britónicas que se hablaban en la Britania romana fueron casi totalmente erradicados. En los territorios conquistados, los anglosajones comenzaron a imponer sus propios dialectos germánicos. Tenemos el nacimiento del inglés antiguo, que son diferentes, los diversos dialectos hablados por los anglos, los sajones y los jutos, se fusionan gradualmente en una nueva lengua, que es el inglés antiguo, ¿ok? También por acá, nada más ahí como un dato curioso, el vocabulario más básico y esencial del inglés proviene directamente del inglés antiguo. Palabras como man, woman, child, house, head, arm, hand, foot. Todas estas palabras que son del inglés antiguo aún se utilizan al día de hoy en el inglés moderno. La conquista, y ya con esto comenzamos a entrar en temas de Tolkien, la conquista anglosajona no fue solamente un cambio de gobernantes, fue el evento que le dio origen a Inglaterra. Inglaterra, su primer nombre era Angleland, que significa tierra de los anglos, que después termina siendo England. Tolkien, siendo de ascendencia, siendo inglés con descendencia alemana, responde desde muy temprana edad a los mitos y las lenguas de los pueblos germánicos más que a las celtas y las mediterráneas. Encontró en ellos un noble espíritu norteño y en ninguna parte, dijo Tolkien, fue más noble que en Inglaterra, ni más tempranamente santificado y cristianizado. Pero Tolkien encuentra que la mitología de los anglosajones, a quienes más amaba, era de manera frustrante, empobrecida. Recordemos que los anglosajones no eran muy dados a escribir. Entonces, la mayoría de sus historias eran transmitidas, ¿cómo? De manera verbal. Entonces, ¿por qué Tolkien y otros eruditos tuvieron tanta dificultad para encontrar mitos anglosajones tempranos o no corrompidos? Por lo mismo que les acabo de decir, el latín cristiano y el francés normando habían reemplazado o alterado gran parte de la cultura inglesa primitiva. Cuando los anglosajones llegaron por primera vez a Gran Bretaña, muy pocos sabían leer o escribir.
trajeron consigo del continente nombres de deidades nórdicas, historias sobre elfos y enanos gigantes, e incluso largos cuentos épicos como Beowulf. Ahorita vamos a hablar rápidamente de Beowulf, que es súper importante. Pero muy poco de este material oral sobrevivió o fue elegido para aparecer en forma escrita después de que los anglosajones adaptaran el alfabeto latino y la nueva fe monoteísta a partir del año 600 después de la era común. Sin embargo, a través de su erudición, el profesor Tolkien descubrió peculiares palabras en el inglés antiguo que, según su propia teoría filológica, podían abrirse para revelar antiguas historias de dragones, duendes y héroes. Detalles acá antes de entrar. Cuando Tolkien empieza, porque él fue, como lo dijo Dennis al inicio, él fue profesor de cultura anglosajona, de idioma anglosajón durante muchos años. Él comienza entonces a frustrarse con el tema de que él quería una historia, él quería una serie de mitos digna de la tierra y del pueblo de Inglaterra. Estamos viendo que, a pesar de que amaba a los anglosajones, ¿cómo encuentra sus historias y sus mitos? ¿Cómo lo encuentra? Como pobres, como que le hace falta algo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo les mencioné por acá que habían dos, según este historiador Beda, habían dos reyes anglosajones que llegaron e invadieron Britania. Se llamaban, si alguien me dice, me va a asustar porque solo le dije una vez. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Pero usted no, Luis. Pero usted no, Luis. Hengest y Horsa. ¿Ok? Después nos vamos dando cuenta que al parecer no son personas reales. Son como personas, son como mitos. Son como parte de un mito. Pero Tolkien parece inspirarse en esto cuando... Es más, les voy a hacer esta pregunta. Luis, por favor. ¿Alguien se acuerda del nombre de los dos fundadores de la comarca? No. Ok, yo se los voy a decir. Fundan la comarca, eran dos hermanos Fallowhite, la comarca la fundan Marcho y Blanco. ¿Saben qué significan? Ve, ya está, yo me estoy. Hengest y Horsa, ¿saben qué significa? Hengest y Horsa significan caballo o, se me da la palabra, caballo o, que es como un caballo pero más fuerte. Se me fue la palabra. Es como un semental, sí, pero es otra palabra. Como un corcel, más o menos. Ahorita se los digo, espérense, pero, ok. Ellos dos se traducen como caballo y como semental. Vamos a decirlo así por el momento. Marcho y blanco, que también son derivadas del inglés antiguo, hacen referencia a caballo. En inglés, mear, caballo blanco, y blanco, caballo blanco. ¿Ok? Entonces comenzamos a ver cómo estos nombres de estos dos primeros personajes de anglosajones que vienen y empiezan a fundar de cierta manera lo que se conoce como Inglaterra, Tolkien los usa, parece, como una inspiración para también utilizarlo en su historia de la creación de la comarca. ¿Ok? Beowulf en la Tierra Media. Les leo este texto y alguien me va a decir cuál escena les recuerda este texto. Lo llevaron a la orilla del mar. Esto es literalmente de Beowulf, ¿ok? Lo llevaron a la orilla del mar, sus queridos compañeros, tal como él se los había ordenado, mientras el señor de los Sildings aún pronunciaba palabras. ¿Cuál escena les recuerda esto? Lo llevaron a la orilla, pronuncian palabras. Sí. El entierro de Boromir. ¿Quién dice el entierro de Boromir también? Todos. Exactamente es el entierro de Boromir. ¿Ok? Decidí usar una imagen, siempre digo mal el nombre de este, es Bakshi. Bakshi. ¿Algunas han visto la película de Bakshi de 1978? Del 78. ¿La han visto? Por favor, véanla.
Si no la ha visto, véanla. Es una joya, ¿ok? Esta es la primera adaptación que hay del Señor de los Anillos, no es de Peter Jackson, es esta. Véanla, de verdad es una joya, de verdad se los digo. Aunque a Boromir le ponen cuernos, como un vikingo. Pero bueno. Ok, facilísima esta. En el salón dorado de Georod, los hombres bebían hidromiel mientras los bardos cantaban hazañas gloriosas. Líneas 491 y 495 aproximadamente de Beowulf. ¿Qué les recuerda esto? Está muy fácil. El castillo de Rohan. ¿Ok? ¿Eso están todos de acuerdo? ¿Esto les recuerda a Medusel de Rohan? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Medusel, la casa dorada, brillaba bajo el sol. Allí Theoden ofreció vino a sus huéspedes. Yo acá tuve un debate con alguien de la sociedad, no le voy a decir, no lo voy a volver a ver a quién. Pero precisamente se refirió a Medusel como un castillo. Y yo dije, Medusel no es un castillo. Técnicamente no es un castillo. ¿Qué es? Lo vimos al puro inicio en la arquitectura de los germanos, ¿se acuerdan? Un mead hall, un salón de hidromiel. No es un castillo en el sentido clásico, tal vez, ¿ok? Su inspiración directa es el salón de hidromiel. Entonces no es técnicamente un castillo. Puede ser que sí, y usted puede decir perfectamente que José más necio, ¿por qué mejor no se ocupa de trabajar? Pero, de verdad, para mí, en mi opinión, no es un castillo en el sentido clásico. Ok, esta sí está difícil, y el que me la pegue, mis respetos. Hay una hoja vieja, obra de gigante, la más fuerte de todas las espadas. Beowulf, líneas 1698 al 99 aproximadamente. ¿Ah? Sí, pero no lo escucharon, entonces voy a dejar que los otros. Pero sí es cierto. ¿Ok? Bueno, no. No, pero sí. Sí, pero no. Sí es un ejemplo de tantos, pero aquí puse otro, pero sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿A qué le suena? Hay un montón de ejemplos, de hecho, para esto. Ajá. La espada de la de Aragorn, la de Isildur, de Elendil, Narsil. Pero vamos por ahí. Narsil, Anduril, Glamdring. ¿A qué le suena todo esto? ¿A espadas qué? Como a espadas místicas. Tienen nombre, tienen historia, ¿ok? Yo acá puse un ejemplo que por eso yo dije, el que me la pega, es de el ejemplo de Turing. Cuando habla, Anclagel era una hoja negra forjada en los antiguos días por Eol, el elfo oscuro, y solo ella pudo herir a Glaurung. ¿Ok? ¿Van viendo, ¿Van viendo cómo se va apareciendo la cosa o no? Sí. Ok. Ay, aquí otra vez me pasó lo mismo. Veo en la tierra, Beowulf en la Tierra Media. Eomer, en el libro de las dos torres, acá me disculpo, se me olvidó poner la referencia acá. Beowulf en la Tierra Media. Eomer llega y se refiere, va a hablar con Theoden y dice, Westu, Theoden Hal, que estés sano, Theoden. En Beowulf encontramos Westu, Hrothgar Hal, que significa sé tú, Hrothgar sano. También se puede traducir como que viva el rey. ¿Ok? Esto aquí sí Tolkien no disimuló. O sea, lo que hizo fue pegar la palabra Westu, nada más. ¿Verdad? Acá no disimuló. Ok, Beowulf, otro ejemplo. Esta está facilísima. Él yacía vigilante en su guarida, resguardando un tesoro de antiguos tiempos, una horda dorada, olvidada por los hombres. A nadie se le permitía tocarla hasta que un esclavo fugitivo, temiendo a su amo, encontró la entrada y tomó una copa brillante. Eso está muy fácil. ¿Quién? Bilbo. Bilbo cuando se topa con quién? Con Smaug.
Acá lo tenemos, ¿ok? En el capítulo 12 del Hobbit. Allí yacía un enorme dragón rojo dorado, profundamente dormido. Y ahí nos describe una escena muy similar a esta de Beowulf. ¿Ok? Y así hay montones de ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Ahora antes de que se olvide en el receso, se me acercó Luis y me dio otro ejemplo, el cual a mí se me ha olvidado y yo no lo había pensado, que es cuando van, ay, ya se me olvidó Luis, cuando van caminando hacia el abismo de Eon, ¿verdad? Los de Rohan se topan ruinas de Númenor y ellos se asombran cuando ven estas ruinas. ¿A qué les recuerda esto? A los anglosajones. No, cuando llegan a Britania ven aquellas casas, aquellas edificaciones de piedra, los cuales para ellos también les causa asombro. ¿Ok? Bien, ya acá ya estamos casi terminando. Al puro principio yo les dije a ustedes, les pregunté, ¿cuál creen ustedes que es una civilización, anglosajona en la Tierra Media? Y ustedes me dijeron, Rohan. Pero yo les digo, más o menos. Más o menos. ¿Cuál es una característica de Rohan? Si ustedes tuvieran que decir alguna peculiaridad de la gente de Rohan, ¿cuál sería? ¿Usan qué? Caballos, ¿verdad? Usan caballos. Toda su civilización gira en torno a qué? A los caballos. Ahorita vamos a ver un poquito que hay los nombres hasta se derivan del uso de la palabra Evo, que es caballo. ¿Ok? Pero ¿sabían ustedes que los anglosajones no usaban caballos? Los anglosajones no usaban caballos. ¿Ok? Edmund Wainwright escribe, los Rohirrim se asemejan más a la idea que los anglosajones tenían de sí mismos en sus leyendas, y las virtudes de los jinetes son las mismas que los anglosajones admiraban y respetaban: valentía, lealtad, generosidad y autosuficiencia. Los anglosajones no usaban caballos. Lo que vemos en la Tierra Media y en el Señor de los Anillos con respecto a Rohan, y usé esta palabra y la voy a volver a utilizar porque cuando estábamos en un debate, cuando estábamos hablando un poquito de esto, yo les dije, es que yo siento que Rohan es como un fanfiction de los anglosajones. Como que Tolkien agarró y hizo un fanfiction de los anglosajones y dijo, voy a hacer la versión más tuanis de los anglosajones. Eso es Rohan. Rohan es una versión idealizada de los anglosajones, pero no podemos decir que son anglosajones. ¿Ok? Sí. Bien, nada más acá como manera de un dato curioso, hay nombres que aparecen en Beowulf que se utilizan directamente para diferentes personajes de Rohan. Earl, ¿ok? Que es el primer rey de Rohan. En Beowulf, Earl significa noble, guerrero o caballero. Bjorn, ¿se acuerdan de Bjorn? Del Hobbit, ok. Él aparece en Beowulf. Beowulf en anglosajón es guerrero o hombre oso, ok. Ya vamos entendiendo por qué Bjorn se transformaba en un oso. Bien. Hama, que es el portero de Medusel en Rohan. Hama en Beowulf roba un tesoro. En Tolkien es el rey guardián, el leal guardián del rey. Eadgils, ¿ok? Nombre ancestral en la genealogía de Rohan, o sea, aparece ahí en la genealogía de Rohan. Es un rey sueco en Beowulf, ¿ok? Wiglaf, aparece en los apéndices. Es un guerrero fiel que ayuda a Beowulf contra el dragón. Entonces vemos cómo Tolkien utiliza nombres directos que vienen de Beowulf, que es un poema anglosajón que fue escrito en qué idioma, en qué lengua, inglés antiguo, y comenzamos a verlo por acá. Ok, la lengua de los Rohirric. Acá tuvimos otro gran debate cuando estábamos hablando de esto entre los de la sociedad. El asunto no es fácil. Ok, voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicarles a ustedes esto. A veces uno busca en internet y en internet dice, sí, la gente de Rohan hablaba inglés antiguo. Ustedes han visto que hay ciertas, bueno, en las películas, no me acuerdo si en la película en algún momento ellos hablan en Rohirric o no.
Ok, creo que no. ¿O sí? Cuando están enterrando el hijo de Theoden. Excelente, sí es cierto. Muy bien, muy bien. Chocolate, Denis. Pero eso va a un chocolate bien grande. Ok. Y uno busca en internet y dice, sí, lo que está cantando Theoden, por decirle algo así, es en inglés antiguo. Y los Rohirrim, Rohirrim, sí, los Rohirrim hablaban en un inglés antiguo. No necesariamente. ¿Ok? Es aquí donde la cosa se pone un poco complicada. Vamos a entrar casi que en metafísica, ¿verdad? Una cosa así media filosófica. ¿Cuántos de ustedes sabían que Tolkien, cuál es la función de Tolkien en El Señor de los Anillos con el libro rojo? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cuál es como la dinámica que existe? ¿Cuál es? No, nadie sabe. Ok, lo que usted y yo le estamos leyendo dentro del legendario de Tolkien es una versión que Tolkien traduce del libro rojo. Y este libro rojo se escribió en un idioma de la Tierra Media que se llama Westron. Westron es la lengua común, es como decir en el inglés de ahora. ¿Ok? ¿Sí me van siguiendo hasta ahorita? ¿Ok? Eso es un dato bastante curioso. Es más, apúntelo para que ustedes vayan a rajar después cuando estén en sus conversaciones de Tolkien, que me imagino que tienen montones. Todo el mundo es como, hey, usted sabe de Tolkien y esto es súper popular. Eh, entonces, entonces, otra vez repito, Tolkien agarra el libro rojo y lo traduce de Westron a nuestro inglés moderno. Cuando Tolkien intenta representar el idioma de los Rohirrim en su traducción, utiliza el inglés antiguo como un mecanismo para decir, esto es un idioma antiguo, arcaico, pero no es inglés antiguo. ¿Ok? Se los voy a poner así a ver si me entienden. En el mundo real tenemos el inglés y el inglés antiguo. ¿Ok? En el mundo de Tolkien tenemos Westron y tenemos el Rohirric. ¿Ok? Pero Tolkien, para poder de alguna manera ejemplificar esta relación de que el Rohirric es una versión antigua del Westron, decide utilizar el inglés antiguo como una herramienta para representar el inglés antiguo de Westron, o la versión antigua de Westron. ¿Sí me entendieron? Sí, Para darle realidad. como para darle, Me encontré esto, la fuente original. exactamente, como para darle una sensación más realista, no sé, ¿verdad? Es como que estamos buscando cómo representar el mundo primario de la mejor manera en este mundo, en esta subcreación, en este mundo secundario. Sí. Pierdas a mí lo que me costó eso. Me costó un montón. Entonces, dentro de la traducción que Tolkien hace del libro rojo para representar el rohírico, él utiliza este inglés antiguo. Por ejemplo, Theoden. Theoden, que se traduce como rey, es una palabra en el inglés antiguo que es Theoden, que significa rey o señor. ¿Ok? También se deriva de la palabra Theo, que es Dios, que es como decir, es un elegido de Dios. Eomer, el famoso Eomer, ¿verdad? Que aparece en las películas también. Que por cierto, le dan un papel grandísimo, en el libro no tiene un papel tan grande, para que sepan. ¿Ok? A Eomer le dan una importancia que no, léanse los libros. Ok, Eomer significa o se traduce como famoso por los caballos. Eo, ¿qué significa? Caballo. Ay, perdón. Eo, caballo. Maer, famoso. ¿Ok? Eowyn. Ya sabemos qué significa Eo. ¿Qué significa Eo? Caballo. Y Win, alegría. Alegría de los caballos. Westu Hod. Eso lo acabamos de ver. Sé saludable o salve o larga vida. ¿Ok? Medusel es sala de hidromiel. Medu, hidromiel y sel es sala. ¿Ok? Hama, que lo acabamos de ver, es hogar o casa. Ham es igual a hogar. Grima, máscara, misterio, espectro. ¿Ok? Haled, héroe escondido. Carol, clase baja, libre de la sociedad. Entonces, ya ahora sí entienden un poquito más estos nombres que se utilizan para representar el Rohirric. ¿Sí? ¿Sí les quedó más claro o les dice más enredo? ¿Sí? ¿Les quedó más claro? Y acá esto solo es un ejemplo. Hay miles de palabras, nombres, que cuando ustedes comiencen a investigar, comienzan a darse cuenta de un montón de cosas. Eso es un ejemplo pequeñito.
Por último, y ya con esto terminamos. ¿Qué hora? Dios, perdón, y yo les prometí 45 minutos, qué mentiroso que soy. Ok, ya termino con esto. Inspiración en la adaptación cinematográfica. Esto que tenemos acá es un casco anglosajón que se encuentra en uno de los túmulos más famosos, que es el túmulo de Sun Hut. ¿Ok? Vean este casco y vean este casco. ¿Se les parece? Sí. Mucho también de toda esta inspiración que se da para representar a Rohan viene de las ilustraciones de Alan Lee. También se los recomiendo mucho. Esto que tenemos acá, ¿saben qué es esto? Un túmulo, ¿ok? Acá no tuvieron que inventar mucho. Los túmulos realmente eran muy utilizados dentro de la cultura anglosajona. Eran como lugares liminales, se le llama, que es como que tenían una relación entre la vida y la muerte. Acá como que estaban en el medio, ¿ok? Si ustedes no se han leído los libros, se han perdido uno de los eventos más interesantes del Señor de los Anillos, cuando van a Dunharrow y ahí pasan un montón de cosas que tiene que ver como entre gente media viva y media muerta. ¿Ok? Esta inspiración es una inspiración directa de los túmulos. Ok. Muchas gracias. Aquí, gracias. Como, gracias. Como les dije al inicio, esto solo es una pincelada. Realmente hay muchísima información. De verdad yo creí que iba a durar 45 minutos y duré muchísimo más. Hasta lo practiqué, se los juro. Y duré muchísimo más. Porque la cantidad, y corté otro montón de información, de verdad se los digo, corté otro montón de información. Entonces, el propósito de nosotros con estos conversatorios es abrirle las boquillas, ¿verdad? Como quien dice. Y que ustedes comiencen a leer y a explorar más este mundo que es riquísimo y súper interesante.